Sí, no lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya se Sí, ve. maestro, sí se ve. Ah, es que aquí me puso que no se ve, no sé por qué. Bueno, a ver, dijimos que recordando los métodos para desafiar la escasez, es el pleno empleo de los recursos. ¿A qué nos referimos? Al uso adecuado de los recursos escasos. Prácticamente ya la mayoría de los recursos son escasos, prácticamente. Desarrollo de los recursos y la tecnología. Entonces, hay que desarrollar tecnología para preservar los recursos escasos. Un ejemplo que les había dicho son las presas. Las presas tienen dos funciones. La primera es generar electricidad porque al paso del agua mueven las turbinas y las turbinas son generadoras de energía. Esas son realmente energías limpias porque no se requiere ahí ningún componente químico o bioquímico para echar a andar las turbinas. Y además son reservorios de agua. Las presas son reservorios de agua para el consumo humano y para el riego. Entonces, las presas son realmente muy, muy importantes y esa es una forma de desarrollo de los recursos y la tecnología. 3, la organización eficiente de la producción y la distribución de los bienes. Bueno, eso es por sí mismo lo deduce. Y la redistribución de bienes o ingresos entre los miembros de la sociedad. Ya dijimos que eso se refiere a distribución de la riqueza. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces seguimos. Vimos las fronteras o curvas de posibilidades de producción. Dijimos que es una tabla o curva que ilustra las distintas combinaciones de bienes que una sociedad está en capacidad de producir en un momento dado si la tecnología y los recursos son fijos y todos los recursos son empleados total y eficientemente. Entonces aquí tenemos esta línea roja representa las fronteras de las posibilidades de producción e indica que todo lo que está aquí adentro con el punto D es que no se están usando los recursos total y eficientemente. Cuando están sobre la línea como A y B, quiere decir que se están utilizando todos los recursos total y eficientemente. Y en el punto E, habíamos dicho que los recursos no alcanzan para llegar a este nivel de producción que el mercado lo está pidiendo. Un ejemplo pues, es la leche. La leche que producimos no alcanza para toda la población. Entonces ya dijimos, ya su compañero lo dijo correctamente la vez pasada, que el gobierno, el gobierno o las instituciones privadas tienden a importar para cubrir este mercado con importaciones, porque la capacidad nacional no hay recursos para llegar a este nivel de producción. Creo que hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, es lo primero que este punto E es lo que se conoce como escasez. Ya no podemos llegar a este punto porque hay escasez de recursos. Bueno, entonces ya dijimos, si nuestros recursos aumentan y lo usamos proporcionalmente para producir más insumos, en general, la curva se desplaza de esta manera, perpendicularmente. Acuérdense que aquí estamos representando solo dos insumos, pero en la realidad son muchos insumos, todos los que necesita la sociedad, y si lo queremos ver desde ese punto de vista, tendríamos que poner una gráfica tridimensional. Y si incrementa los recursos, solo lo vamos a utilizar para incrementar los pavos. Y la leche quedaría igual. Nuestra nueva frontera sería la de la línea de color rojo. Esa sería nuestra nueva frontera
de posibilidades de producción. Que una de las características que dice que para producir más leche necesitamos producir menos pavos, porque hay que repartir los recursos. Entonces, quiere decir que por eso la curva tiene una pendiente negativa, porque si yo produzco más leche, necesito producir menos pavos. Si yo produzco más pavos, necesito producir menos leche. ¿Eso sí está claro? ¿Sí se entiende bien? Porque es inversamente proporcional, o que la curva tenga una pendiente negativa. Doctor, pero en ese caso, en el ejemplo donde la curva se desplaza nada más perpendicularmente, es porque aumenta tanto la leche como la de pavos, ¿no? No, no. Aquí, si inventaron los ingresos, tú puedes disponer el dinero que aumentó para todos los insumos de la sociedad. O sea, en este caso, pues incrementa leche y pavo en la misma proporción. Pero ya dijimos, en la realidad, pues son todos los insumos que necesitamos para poder vivir. ¿Sí o no? Sí, gracias. Entonces aquí ya dijimos, que si vamos a requerir solo para leche, entonces la curva vendría siendo así, de aquí para acá. Bueno, entonces esto es lo mismo que ya dijimos: pleno empleo de los recursos, capacidad ociosa y no alcanzan los recursos. Y aquí sería este punto que no lo habíamos tocado, sería pleno desempleo, o sea, no utilizar absolutamente nada de los recursos. Bueno, entonces, si ya no tienen más dudas aquí, ¿ya lo copiaron todo eso? ¿O les faltaba copiar? Sí, ¿verdad? Copiaron todo, ¿verdad? Sí, profe, ya lo copiamos. Bueno, ahora vamos a ver las escuelas. Ustedes su tarea la tienen que hacer y la van a depositar en Classroom después de altas y bajas, pero vamos a adelantar un poquito con las escuelas para ir en orden del programa y no saltamos. Bueno, ya lo ven, ¿verdad? Aquí tenemos, se lo voy a mandar al correo, así que no tienen que estar copiando nada. Escuelas del pensamiento económico. Vamos a Carla Acuña, lee la primera, por favor. Escuela. Primeras manifestaciones, Grecia y Roma. Época Antigüedad. Principales exponentes, Grecia, Platón, Aristóteles y Jenofonte. ¿Leo todas las características? Sí, sí, Características. pero Platón, te faltó de Roma. Roma. Catón, Varón, Paladio y Columela. Platón se dedicó a la planificación de un estado ideal en el cual se evitarían las instituciones decadentes y las injusticias sociales existentes. Los pensadores de Roma se dedicaron más que nada al derecho y sus contribuciones en el terreno de la economía se refirieron principalmente a observaciones sobre las actividades agrícolas. Sus observaciones en el terreno de la economía constituyeron más de un conjunto de reglas de la moral. Muy bien, gracias. Rodrigo Amaya, la segunda, por favor. Escuela, escolástica medieval, época, Edad Media. Principales exponentes, Tomás de Aquino, Nicolás de Orestes y A. de Florencia. Características, Tomás de Aquino se destaca como el principal pensados escolástico, revela una preocupación por la correcta utilización de la propiedad privada. A ver, permíteme, aquí hay un error, ¿eh? Vamos a corregirlo de una vez porque aquí se oye muy mal. A ver, repítelo, por favor. Ok. Tomás de Aquino se destaca como el principal pensador escolástico, revela una escolástico. Escolástico, revela una preocupación por la correcta utilización de la propiedad privada
por un sistema de precios justos, por el comercio, por la usura y por los sistemas salariales. Muy bien. Entonces aquí estos también están en pro de la población. Muy bien. Kevin, Gualito, Sí, profesor. pues la que sigue. Mercantilismo. Renacimiento hasta la primera mitad del siglo XVIII. España y Portugal, Olivares, S. Ortiz y Serra. Francia, Bodin, Montchetien, Cantillon y Colbert. Inglaterra, Malinés, Davenant, Culper y Moon. Alemania, Sackendorf, Becher y Nordic. Creyeron que las grandes reservas de metales preciosos constituían la propia expresión de la riqueza nacional. Thomas Moon escribió que el camino normal para aumentar la riqueza y el poder nacional es a través de comercio exterior y con la observancia de la siguiente regla: vender anualmente a los extranjeros más de lo que se le compra. O sea, fíjense, dijeron que las reservas de metales preciosos constituían la propia expresión de la riqueza nacional. Si saben que todas las minas nacionales se las dieron, una gran parte se la dieron a los extranjeros, principalmente canadienses, creo que chinos también, y estoy hablando de la época neoliberal, y unas pocas se las quedaron los inversionistas nacionales, pero esos grandes inversionistas. Entonces, esa riqueza que proponían el mercantilismo de que las reservas de metales era riqueza nacional, pues ya no es. Ahora es riqueza de los privados. Y vender anualmente a los extranjeros más de lo que se compra, eso ya es bien sabido, que es mucho mejor exportar más de lo que importamos. Desgraciadamente en México es al revés, importamos más de lo que exportamos. Eso lo vamos a ver más adelante para entender la gravedad de esta situación de la balanza comercial, cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. Andrea, espérame. Sí, te toca, Andrea. Fisiócratas. No te escuché. Introdujo ¿Cuál es la? liberalismo. Sí, yo, Andrea. Sí. Ah, Pero liberalismo. lee completo, no leas la mitad. Por eso, escuela, liberalismo, escuela fisiócrata, escuela clásica. Época, segunda mitad del siglo XVIII. Principales exponentes fisiócratas: Quesnay, Gournay, Turgot, Quesnay, Gournay, Turgot y Mirabeau. Mirabeau, ese es francés, eso. Sigue. Clásicos: Adam Smith, Malthus, Ricardo, Mill y Say. Características: Fisiócratas. Introdujo dos ideas nuevas opuestas al sistema mercantilista: la creencia en la existencia de un orden natural subyacente a las actividades económicas. Sería útil imponer leyes y reglamentos a la organización económica. La primacía de la agricultura sobre el comercio y la industria. Para los fisiócratas, solo la tierra es fuente de riquezas. Bueno, aquí ya hablaban de que la tierra pues es base en todo. La agricultura es base, tiene que estar por encima del comercio y la industria, porque si no hay agricultura, pues no hay comercio. Y la industria, pues también es difícil si no hay agricultura. Sigue. Clásica. Comenzó con la publicación en 1776 de Wealth of Nations, obra con la que A. Smith se opuso a las ideas mercantilistas, considerando que la riqueza y el poder nacionales no debían limitarse a la acumulación de metales pesados. La guerra de las naciones. Huele es guerra, ¿verdad? La salud. Huele que es salud, la salud de las naciones. Muy bien, Saúl. Sigue, por favor. Escuela Histórica Alemana en la segunda mitad del siglo XIX por Roscher, Hildebrand, Nies y Schmoller.
Defiende no solo una amplia revisión de los métodos de investigación de los economistas clásicos, sino también la supremacía del Estado sobre el individuo. Ellos creían que los intereses individuales debían subordinarse a los intereses nacionales. El método de investigación se basó en el intento de explicar el comportamiento económico de las naciones a través de una investigación histórica, pues el desarrollo de un pueblo está ligado a los elementos de su civilización. Muy bien. Entonces aquí lo importante es que habla de la supremacía del Estado sobre los individuos. Entonces dice, ellos opinan que los intereses individuales deberían subordinarse a los intereses nacionales. ¿A qué se refiere? Pues si una persona es dueño de una empresa, también debe subordinarse al interés nacional, no nada más al interés propio de ellos. Alvarado, Ariel. Aquí, escuela socialista, época, segunda mitad del siglo XIX, no, sí, del siglo, sí, XIX, principales exponentes, Karl Marx y F. Engels. Características, su proyecto principal era la constitución de sistemas cooperativistas, abogó por la abolición de la competencia y combatió la subordinación de los intereses empresariales al lucro y a la acumulación capitalista. La obra de Marx dio cierto nivel de madurez al pensamiento socialista del siglo XIX. ¿Cómo le llamaban a estos? A Karl Engels, al Karl Marx y Federico Engels. Eran socialistas, pero ¿cómo le llaman? Comunistas le llamaban. Que ese es ahorita el canto que tienen el grupo que vino de España, mencionando que quieren acabar con un gobierno comunista, que nada tiene que ver con el gobierno actual. Inclusive los gobiernos comunistas prácticamente están desapareciendo. El primero que desapareció y el más grande fue el de la URSS, que ya desapareció, y el de Cuba, pues ya sabemos que se está desapareciendo también ese gobierno comunista. Entonces, estas personas que divulgan que el gobierno comunista actual de México, pues, o son dos cosas. Uno es ignorancia, u otro, pues es que están replicando mentiras, porque nada tiene que ver eso con lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera, es uno de los signos que es una mentira? Un gobierno comunista nunca firmaría un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los estudiosos de la economía, ese es el primer signo de que eso, o sea, están vociferando puras mentiras, porque ustedes, de todos los gobiernos comunistas que ha habido en el mundo, ¿quién firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Ese es uno de los puntos para desmentir lo que están divulgando. Abigail Hernández. Escuela Espérame tantito. Pero lo más increíble es que todas esas mentiras se las compren universitarios y gente educada. Eso es lo más increíble. Pero sucede, y esa es la realidad. Tan es así que cuánta gente en la Ciudad de México votó por ellos, por este partido, por esta coalición. Ahora sí, por favor. Sí, escuela marginalista, época, últimas décadas del siglo XIX, principales exponentes, Austria, Menger, Weiser y von Bawick. Ese es alemán, pero no sé cómo se pronuncia. Sí, Suiza, Wallace y Pareto. Características. Se propusieron esencialmente revisar casi todo el análisis económico clásico, con base en los nuevos modelos teóricos definidos a partir de las concepciones revolucionarias acerca del valor,
de la utilidad, del trabajo, de la producción, de la escasez, de la formación de los costos y de los precios. Muy bien. Antonio, síntesis neoclásica. Escuela, síntesis neoclásica, épocas finales del siglo XIX y primeras décadas del actual. Principales exponentes, Alfred Marshall. Características, el problema más importante era el funcionamiento del sistema de mercado y su papel como administrador eficaz de los recursos. Muy bien, ya nos estamos un poquito acercando a lo que sucede actualmente ya. Ahora el Keynes, que para mí es uno de los más importantes y es donde vamos a profundizar. Paulina Nieto. Sí, keynesiano, no keynesianismo. ¿Sí A se me ver, escucha? Sí, pero repítelo. Ok, keynesianismo. Década de 1930, John Maynard Keynes. Ya, perdón, ya se fijaron que es la más contemporánea, ¿eh? Ya estamos hablando del siglo pasado. Sigue, por favor. Ok, John Maynard Keynes. Maynard Keynes. Maynard Keynes. Keynes es el más importante economista de la primera mitad del siglo XX. Trató de estudiar determinadamente del nivel de empleo. A ver, otra vez. ¿Trató de qué? Trató de estudiar la determinante del nivel de empleo y del ingreso nacional y comprobó que el Estado debería... Ay, espérame, no se ve. El Estado debería participar de la actividad económica para compensar la baja en las inversiones privadas durante los periodos depresivos. Bueno, ahorita vamos a profundizar en Keynes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a ver Keynes entonces. Eso se lo voy a mandar, las escuelas. Ustedes van a entregar lo que buscaron de las escuelas y eso lo van a depositar en ¿cómo se llama? En Classroom. Y yo les voy a mandar como complemento, a su tarea. Entonces vamos a ver lo que propone Keynes, que ese es súper importante. Bueno, aquí ya tenemos el enfoque keynesiano. Dice, a ver, yo les voy a decir lo que van a escribir, Dice, rechazando los mecanismos de la teoría del empleo desarrollada por los teóricos liberales de los siglos XVII y XIX, los economistas contemporáneos, a partir de Keynes, comenzaron a utilizar nuevos instrumentos para el análisis del equilibrio general de la actividad económica, aceptando que el nivel de empleo esté en función del monto del ingreso nacional. Entonces, relaciona al ingreso nacional con el nivel de empleo. Dice, los principales instrumentos del análisis keynesiano es ingreso, consumo, ahorro e inversión, que sustituye a la trilogía anterior clásica que se usaba, que era la oferta, la demanda y el precio. Así se controlaba la economía con la oferta, demanda y el precio. Y Keynes, a partir de 1930 y tantos, propuso que la economía se maneja como el ingreso, el consumo, el ahorro y la inversión. Entonces dice, en la concepción clásica, el análisis del equilibrio macroeconómico, ya sabemos, ya entendimos, ya vimos que es macroeconomía y microeconomía. Entonces, la concepción clásica, el análisis del equilibrio macroeconómico, se regía con base en los ajustes entre la oferta y la demanda, producidos por el libre mecanismo del sistema de precios. Entonces, la economía se regulaba a través de la oferta y la demanda
y el mecanismo son los precios. Acuérdense que los precios mueven la oferta y mueven la demanda. Eso, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero los precios son los que mueven la oferta y mueven la demanda. Dice, el precio era el regulador, el equilibrio y el orientador de la producción. Bueno, dice, si pensamos solo en el consumo y el ingreso, entonces el consumo está en función del ingreso. Nosotros vamos a consumir con el ingreso que tengamos, o sea, la disponibilidad del dinero que tengamos, ese va a ser nuestro consumo. Entonces dice, el consumo es función del ingreso disponible. Eso está muy claro, eso se entiende muy bien. Dice, a medida que esto se eleva, o sea, el ingreso, el consumo también tiende a elevarse y viceversa. Entonces dice, si el consumo si el ingreso se eleva, el consumo también, pero vamos a ver que no en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Si un trabajador recibe al día recibe 125 pesos y le suben a 100, bueno, eso lo vamos a ver más adelante para no repetirlo. Entonces, aquí vamos a ver, miren, vamos a ver. Entonces, lo que propone Keynes es el ingreso. Es el ingreso. Tenemos dos tipos de ingresos en el país. Uno, pues es el ingreso que obtienen los trabajadores. ¿Cómo lo obtienen? Pues vendiendo su fuerza de trabajo o vendiendo sus conocimientos, ya lo habíamos dicho. Ustedes se están preparando principalmente para vender conocimientos y habilidades. Pero un obrero, un trabajador, lo que vende es su fuerza de trabajo. ¿Qué recibe? Recibe un ingreso, o sea, dinero. Pero también las empresas. Cuando las empresas producen y venden, también reciben un ingreso. Ese ingreso que reciben las empresas y ese ingreso que reciben los trabajadores pasan a formar parte del ingreso nacional. Ya lo habíamos dicho. ¿Qué hace estas personas con su ingreso o con su dinero? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen las empresas también con el ingreso que obtuvieron? Pues consumen. La mayoría de las empresas consumen bienes intermediarios, si es que transforman, y las personas o los individuos lo que consumen pues, son bienes finales para su sobrevivencia. Entonces, con el ingreso se da el consumo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ingresamos, en teoría, una parte del ingreso lo gastamos, pero otra parte del ingreso lo ahorramos. Pensemos que lo ahorramos en un banco. Entonces, esa parte de lo que no consumimos y lo ahorramos en el banco ayuda a la sociedad porque el banco con sus ahorros da créditos a empresas para desarrollo del país, o sea, la inversión. Entonces, ¿sí quedó claro cómo funciona este? ¿Qué dicen los economistas? Cuando falla uno de estos, en este orden económico, es cuando el país entra en recesión. ¿Se han oído? Cuando un país entra en recesión, pues quiere decir que tiene problemas económicos graves. Un ejemplo clásico de algunos o muchos países en el mundo
entraron en recesión a partir del año pasado fue por la pandemia, porque en la mayoría de los países, principalmente los no desarrollados, pues se paró la producción y se paró el ingreso y se pararon los salarios. Entonces, ¿qué pasa? Si un país entra en recesión, como fue el caso de la pandemia, los ingresos de las empresas y los ingresos de quién, de los trabajadores, pues bajaron demasiado. Entonces, como hubo mucha baja de ingresos o disponibilidad de dinero, ¿qué le pasó al consumo? Pues disminuyó. Y si una empresa no vende, lo que hace es, inicialmente, ¿qué es lo que hace? Baja la producción. Pero ¿cuál es la repercusión más grave de una empresa que no vende? Cristal, ¿cuál es la repercusión más grave de una empresa que no vende? Empiezan a recortar personal. Claro, claro. ¿Y eso cómo se llama? Empieza con D, empieza con D y acaba. ¿Desempleo? Exacto, exacto. Entonces, como hay desempleo, no hay recursos, pues tampoco hay ahorro. Entonces los bancos no tienen dinero para prestar créditos para el desarrollo del país. Entonces, la pandemia causó en muchos países, y todavía hay algunos países que están todavía con ese problema, causó ¿qué? Recesión. Afortunadamente ahorita México ya estamos saliendo de eso, a pesar de la tercera y una cuarta ola que dicen que va a venir. Y no porque los financieros mexicanos lo digan, porque ellos dicen todo para ellos es un caos. Lo dijo Wall Street, lo dijo unas instituciones mundiales que están en Estados Unidos. En México está saliendo de la recesión. Esto es muy, muy importante, ¿sí lo entendieron? Porque es lo que está pasando ahorita. Este sistema económico es el que rige principalmente en México y en la mayoría del mundo. ¿Sí se entendió? A ver, Luis, Sí, doctor. Luis Trejo, ¿cómo lo entendiste? A ver, dinos todo lo que entendiste. ¿Cómo funciona este sistema? Sí, pues que, Desde el ingreso. ajá, pues que el ingreso que perciben los trabajadores y las empresas, vendiendo su fuerza de trabajo o conocimiento, dependiendo sea el caso, pues van a gastarlo y consumir, bueno, van a consumir en bienes, ya sean últimos o primarios. Sí, sí, Y sí. de eso, pues, no van a consumir todo, eso lo ahorran y en las instituciones financieras lo pueden dar a créditos para empresas para el desarrollo del país. Que es el desarrollo de un país. Muy bien. A ver, antes de seguir con esto, mejor vayan copiando para que las ideas no se les olviden. Empiecen aquí, por favor.
Miren, ¿cuál es el problema de las fake news? Si ustedes leen el Financiero, el Universal, el Reforma, todos esos, todo es les van a decir que la economía del país es un desastre, todo lo contrario, que hay mucho más pobres de los que había antes, todo eso, incluyendo la revista Proceso, ¿eh? ¿Por qué no se puede confiar en algunos de estas publicaciones? La que medio se salva, y no tanto es la jornada, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen tantas mentiras? Porque los dueños de estos periódicos y esta revista, pues son el puñado de los más ricos en México, que se hicieron ricos a través de las ventas de las empresas que se los vendieron los expresidentes. Entonces, como ellos, o sea, estos periódicos no están regidos por el periodismo ni por la investigación periodística, están regidos por los empresarios. Entonces, pues estos usan todos estos medios con mentiras para atacar al gobierno. Por eso no son confiables. Cuando la revista Proceso tuvo una época realmente importantísima en México. No me acuerdo cómo se llama el que era el director de Proceso, que ya falleció, y su hija, que ahora maneja Proceso, es la esposa del hermano de Margarita Zavala. Entonces, todo su fundamento de lo que era Proceso realmente, pues ya no lo es. Entonces, la mayoría de los periódicos y de las revistas son dueños, los que manejaban la economía de los países neoliberales, pues entonces manejan la información a su antojo. Por eso no son nada confiables. Entonces, hay que leer ¿cómo se llama? Publicaciones en las redes, y también hay que leer publicaciones extranjeras que no estén que no defiendan todo el sistema neoliberal. Y ahorita, con todo lo que pasó la semana pasada, yo espero que estén bien informados y se den cuenta de la realidad de lo que sucede con esos partidos. Espero que tengan esa capacidad de informarse y de entender la realidad de lo que está pasando en este país. Bueno, ya copien eso, por favor. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿en qué periódicos sí podríamos confiar? O sea, ¿qué fuentes serían adecuadas? Ya les dije, el que medio es confiable es ¿cómo se llama? La jornada. Pero si quieren, la única manera de entender bien la realidad de México es en los noticieros que están en YouTube y en las redes. Yo les recomiendo uno que es de lo mejorcito que hay, aunque y que son bastante neutrales, no están de un lado ni del otro. Lo bueno de este noticiero es que no favorecen a uno ni al otro, y estuvieron en la octava, que los corrieron de ahí por órdenes de los empresarios, porque decían la realidad, que son los famosos periodistas. Acuérdense que es Álvaro Delgado, que él estuvo en la época de Proceso, cuando era realmente lo importante, y el otro es Paz Valera, que sin embargo, entonces este noticiero, que tuvo mucho éxito en la octava, los corrieron y ellos abrieron el noticiero. Sigue estando el noticiero de los periodistas, yo lo tengo en YouTube, pero casi todas las redes sociales lo pasan de 6 a 8. ¿Cuál es la gran ventaja? Que lo pueden ver cuando quieran.
ya no, como ya se queda ahí en YouTube, ustedes suscriben a Sin embargo ven el noticiero de los periodistas y ahí van a ver, ayer hicieron una entrevista a un periodista español que escribió también un libro del Yunque y van a ver, ahí se van a dar cuenta de toda la realidad de lo que está pasando con esos partidos. Y están pasando una serie que empezó ayer, van a durar 5 capítulos de la historia del Yunque en México. Y se van a dar cuenta de la realidad, de cómo gente, personas, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general de los que votaron por ese partido azul y el tricolor, nada tienen que ver con esos partidos, por las características de las personas que aceptan o no aceptan, los que pertenecen a toda esta sociedad. Entonces, la única manera, ya dijimos, la única manera de darse cuenta de lo que sucede, pues es con información. No hay de otra. Pero yo recomiendo tiene un montón de seguidores porque realmente es uno de los noticieros más claros de lo que sucede en México. Se llaman Los Periodistas y lo encuentran en YouTube, buscan Sin embargo y ahí aparece el de periodistas. Diario es de 6 a 8, pero lo pueden ver ya diferido, sin mayor problema. Pueden ver los programas de ayer, en la mañana, donde quieran. Esa es para mí es una de las mejores opciones. Hay otras, pero yo creo que con esa es suficiente para que se den cuenta. Yo les recomiendo que vean la entrevista que hicieron ayer. Se llama, a ver, ahorita recuerdo cómo se llama el tipo, pero en el programa de ayer lo van a encontrar ahí nada más ponen Sin embargo y ahí viene la entrevista que le hicieron a este periodista español que habla de la situación de lo que pasó en México. Bueno, ¿ya acabaron de copiar esto? ¿Jóvenes? Ya, Doc. Ya, doctor. Bueno, entonces vamos con esta. Entonces, a mí me cuesta trabajo entender una persona, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general, que una persona de la UNAM de clase media y media baja haya votado por ese partido o esos partidos. No lo entiendo. Yo no entiendo que pueden estar pensando una persona que hizo eso. Doctor, Oigo. México no puede invertir todavía en tecnología, ¿verdad? Por los tratados supuestamente de Bucareli, ¿no? No, sí, ya se está haciendo. Eso no tiene que ver. Inclusive, acuérdate que los trenes que se van a hacer para el Tren Maya se van a fabricar en México con tecnología extranjera, pero ya aplicados en México. En la empresa que antes hacía los del metro. Acuérdense que cuando inició el metro en México, en Ciudad Sagún, en Hidalgo, ahí se fabricaban los trenes del metro. Dejaron de producirlos porque acuérdense que acabaron con todo y todo era importación. Entonces, en este nuevo gobierno, los trenes que se van a producir para el Tren Maya van a ser estos en México. Ok, gracias. Es que estaba confundida que había leído por ahí que era hasta el 2023 y otros que habían hecho a partir del 2018. Solo quería No, te probar lo que digo, no sé. ¿dónde lo leíste? Nada más con que me digas dónde te voy a decir si es mentira o no. Ay, ya no sé, es que lo busqué rápido en mi celular porque me acordé de preguntarle. La verdad no Bueno, investigué muy bien. ya les dije, todas las publicaciones de casi todos los periódicos dicen mentiras, incluyendo el Economista y el Financiero, porque vuelva a lo mismo, sus dueños son los empresarios. Doctor, pero entonces, por ejemplo, ¿cómo
hacer una referencia cruzada o constatar información si solamente uno o dos periódicos dicen la verdad y todos los demás no? Pues por eso hay que estar viendo diferentes publicaciones. Entonces, yo les recomiendo esa, que realmente vale la pena, porque inclusive Aristegui, que fue lo que fue, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Porque es terrible lo que está sucediendo con esos partidos y ahora todos se deslindan. Ahora todos, no es cierto, y no es cierto cuando, miren, un ejemplo, una persona que votó, sí vieron los puntos, ¿verdad? De esa famosa Carta Madrid. A ver, tú dime uno de los puntos. ¿Cómo te llamas? ¿Quién, yo? Sí. Ajá, ¿acerca de qué? ¿Carta de qué? ¿Pero cómo te llamas? Saúl. A ver, Saúl, de la carta que firmaron los senadores del PAN, con este señor de España, firmaron una carta que se llama Carta Madrid, que es la que vino Dime uno de los puntos que dice esa carta. A ver. Porque hay que estar informados, si no, entonces, ¿cómo podemos opinar? Sí, pues mire, menciona que el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones. Punto. Sabemos que eso ya no existe, ya se los acabo de decir. Esa es la mentira pero más ingenua que puede haber. Porque el principal punto es que como un país comunista va a firmar con Estados Unidos, que es todo lo contrario. Y además hay muchas otras razones por la cual para nada este país es comunista. Si realmente fuera comunista, ya les hubiera quitado las empresas a todos esos empresarios que se hicieron de todas esas empresas que eran del gobierno, que con justa razón deberían de regresárselas al país, pues no lo ha hecho. ¿Cuál es una de esas empresas? Telmex. Aeroméxico era del Estado mexicano. Pemex, que no la vendieron, no la vendieron, pero en partes. La Comisión Federal de Electricidad, todas esas eran empresas del Estado, de las cuales las minas, todas estas minas han hecho ricos a toda esta gente con recursos nacionales, que se supone que esos recursos nacionales nos pertenecen a toda la nación, no nada más a ciertas personas y a ciertos inversionistas extranjeros. Entonces, eso es mentira. Dime otro punto. Dice, la defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y demás. Ya nada más vamos a ver ese punto, las libertades. Esa es la peor mentira que puede haber, porque ellos están en contra del aborto, están en contra de todos los derechos LGBT y más. Están totalmente en contra de todo eso. Entonces, ¿a qué libertades se refiere? Están en contra del género, ¿eh? Acuérdense que ahorita está de moda lo de perspectiva de género, que es respetar todos los derechos de todas las personas en la forma en que se expresen cualquier persona, en la forma que se quiere expresar, la perspectiva de género los protege, como es lo que ella acaba de decir, la LGBT y más, una persona que diga que no, todo eso que está de moda, eso ellos están en contra. Entonces la pregunta es, ¿a cuáles derechos? ¿A cuáles? Dímelos tú, ¿a cuáles derechos se refiere? Saúl. Pues acá no menciona como tal o sea, en la carta esta, por lo menos en el sitio donde dice Fundación Disenso, sí, no menciona como tal los derechos a los que se estará refiriendo. Pero lo que con mentiras. A ver, dice que ha de estar basado.
Sí, en ya el no sé. respeto a la democracia, a los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia. A ver, el México en esta época es cuando más democracia hay, cuando el gobierno que está fue elegido totalmente democráticamente. Entonces, ¿cuál democracia hablan? Bueno, ya no sigamos en eso. Yo les recomiendo que vean la entrevista que le hicieron a este español ayer, que sigan viendo, durante la semana estuvieron hablando de eso, para que realmente se den cuenta de la realidad. Eso es lo importante, y que se den cuenta que mucha gente que votó por ellos no tienen ni siquiera las características ni físicas ni económicas de los cuales ellos aceptan en sus grupos. Y eso lo dicen en esas entrevistas. Y lo dice este español igual la gente que vota por Vox, y veanlo, dice la gente que votó por Vox en Estados Unidos, nada tiene que ver con las características de las personas que están en ese partido. Y eso es exactamente lo que sucede en México. Yo he visto algunos comentarios que ya ven que dicen que es fascista o neofascista. Entonces es lo mismo que sucedió en Alemania. El líder alemán en los 40 les hizo creer a los alemanes, y principalmente de los niveles más bajos socialmente y económicamente, que era una raza, que era la raza superior en el mundo. Y muchos de ellos se lo creyeron, de que eran la raza superior, y que todavía hay grupos neonazistas que todavía creen que la gente blanca es superior a todos los demás. Y esa es la esencia del nazismo y del neofascismo y el fascismo que manejan, que la raza blanca es superior y es superior a todos los demás individuos que hay en la Tierra. Pero véanlo y vean los noticieros, infórmense, porque no hay de otra manera de ver lo terrible que es. Y se supone que es una secta súper secreta, pero ya todo el mundo lo sabía. Se sabía desde los 60, desde los 70 que existía, pero nadie lo aceptaba. Entonces eso fue lo bueno de lo que sucedió la semana pasada, que, fíjense, los senadores ganadores de las votaciones de julio, de los que les dieron el voto, de estos senadores que acaban de ganar, fueron los que invitaron a esta persona española, el Vox. Entonces, perdón, las personas que les dio el voto, vean a quién le dieron el voto para que se den cuenta, nada más. Y que estas personas que le dieron el voto, fíjense, aquí en Coyoacán, donde está la UNAM, está en Coyoacán. Le dieron el gane a Cuadri. Sí, se han oído de Cuadri. Sí, Saúl, ¿has oído de Cuadri? Sí. Le ganó, le dieron el voto y va a ser no me acuerdo si va a ser diputado, no me acuerdo si es en la Asamblea o federal. Fue el que dijo que no debería existir de Oaxaca para abajo, no debería de existir, solamente del centro para el norte. O sea, discriminó totalmente a los indígenas. Y ahorita me acuerdo de qué otra cosa dijo, pero ya no me acuerdo. Bueno. Profesor. Dime. Y oigo. Desde su perspectiva, ¿sí me escucha? Sí, estoy escuchando. Desde su perspectiva, ¿cuál sería entonces la mejor opción para haber dado nuestro voto? Pues es que la gente que lo hizo lo tiene que decidir. Fíjense, yo en mi vida, jamás en mi vida dije que iba a votar por el PAN, ni por el PRI, ni por todos esos. Y una vez, en unas elecciones, estábamos platicando igual,
en el salón y en la facultad, y uno de los alumnos me dijo, o sea, habló a favor de estos partidos, del Azul y del PRI. No me acuerdo si fue en el 2000 o fue después del 2000, cuando fue Fox o después. Y pasó el tiempo, yo le dije que no, que yo no estaba, así como le estoy diciendo a ustedes, que lo mismo, que ese partido nada que ver con la sociedad mexicana. Y después pasó, varios años después pasó por el salón y yo estaba en clase y enfrente de todos me dijo que yo tenía la razón de lo que les había dicho de estos partidos, como les estoy diciendo a ustedes. Ustedes son adultos, son universitarios, tienen que tener la capacidad de hacer frente a sus acciones. Las personas que votaron por estos partidos y por estos puntos que defienden estos partidos y Vox, las personas que votaron por ellos muy internamente están de acuerdo con todos los puntos. O sea, están a favor, abiertamente no, pero internamente concuerdan con las ideales de estos partidos. Entonces eso no se puede cambiar. Cada quien tiene que tener ¿cómo se dice? Su criterio, informarse y decidir lo que tiene que hacer. Afortunadamente, la gran mayoría de los mexicanos decidimos, porque yo me incluyo, la otra opción. Pero las personas que votaron por estos partidos, bueno, lo dicen, yo no lo digo, lo dicen los que saben de esto, pues que concuerdan con los ideales de estos partidos. Entonces ustedes tienen que buscar bien cuáles son los ideales y hacer conciencia de lo que votaron. Estoy hablando de los que votaron, no estoy hablando de ustedes, ¿eh? Estoy hablando porque, ¿y cuál es el ejemplo más clásico? Pues en la Ciudad de México, donde hubo gran voto por esos partidos, pero no, yo lo que tengo dudas es si hubo conciencia o no hubo conciencia con ese voto. Eso es lo que yo tengo duda. Si fue, es que hay de dos sopas. Una, o yo estoy de acuerdo con los ideales de esos partidos, y la otra sopa, pues que no estaba informado. Esas son las dos opciones de las gentes que votaron por. Y fíjense, ustedes se dieron cuenta que después del accidente de la línea 12, cómo fue el voto en la Ciudad de México. Porque en provincia no fue así. En provincia se arrasó el partido y el partido en el gobierno arrasó prácticamente en todo el país. Y todas las gobernaturas que tenía el PAN y que se jugaron, se perdieron. Las que tiene ahorita fue porque no entraron a votaciones en el mes pasado. Pero las que entraron a votaciones, todas las perdió el PRI y el PAN. El Estado de México pues, tampoco entró a votación. El Estado de México entra en 2 años, en 1 año. Todas las que faltan del PRI, no me acuerdo si el próximo año una gran cantidad de gobernaturas del PRI entran a competir y algunas del PAN también, las que quedan. Entonces ahí vamos a ver la realidad del voto. Pero yo no estoy hablando mal y regañando a la gente que votó por esos partidos. Nada más lo único que me gustaría que toda esa gente, con todo lo que está sucediendo y sucedió la semana pasada, haga conciencia de lo que hizo o cómo manejó su voto en ese, ¿cómo se dice? 2:13. Tómense 15 minutos de descanso, por favor. Porque tenía que haber entrado a un curso y ya se pasó. Gracias, doctor. Tómense 10 o 15 minutos de descanso. Ahorita regresamos.
Gracias, doctor. De nada. Yo creo que funciona muy bien en piramidal, eso es así como si fuera, ¿cómo se llama? Para los organigramas. No hay problema en ese sentido, ¿eh? Como ustedes se acomodan. De todos modos, cuando lo conviertan al documento, van a salir exactamente iguales. ¿Vale? Ok, gracias. Jorge. Ok. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos trabajando. Tardes. Rápidamente. Sí, a ver, perdón. Entré tarde porque estoy en clase. Tengo clase encima. Sí, ya, perdón. Ah, no hay problema. Te muestro muy rápidamente la actividad que estamos desarrollando. Es esta. Esta vez en mi pantalla. Y están aquí en trabajo en clase. Y en esta parte del documento donde dice introducción, la idea es que hagamos la primera parte de un documento, el que tú quieras, una investigación, una tesis, un artículo, el que tú quieras. La idea es que lo hagamos aquí. Mira, aquí les puse yo un ejemplo, ¿verdad? Así lo haría yo. Usando el programa, ¿verdad? Correcto, usando el mind mapping. Aquí al centro tengo el tema. Y aquí tengo, bueno, necesito hacer la portada, el título, el resumen, las palabras clave y la introducción. La portada, a su vez, yo lo desglosaría, necesito ponerle el nombre de la universidad, el nombre de la universidad, el nombre del autor, el nombre del estudiante, lo que manejar, el nombre del director, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los elementos que deben de llevar la portada, ¿no? Igualmente, los elementos que puedes manejar para el título. Ya ves que hay por ahí una metodología para construir un título, ¿no? Sí. Las preguntas. Podríamos poner aquí las preguntas, por ejemplo, ¿no? No sé. ¿A quién va dirigido el trabajo? Temporalidad del trabajo. No sé, todos esos elementos. La idea es que esto sirva como una especie de guía para que podamos ir desarrollándolo. Recuerden que la estructura del trabajo
llámese investigación, tesis, como la quieras hacer. La idea es hacer esto. Esta es la primera parte, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, mañana pasamos a la parte del planteamiento, ¿sí? Luego vamos a establecer la muestra, al final el marco conceptual, ¿sí? Entonces, la idea es hacer la estructura. No, no les voy a evaluar, ni mucho menos su... Salud. Por ejemplo, si está, gracias, lo que está bien en los objetivos, o que si está, no. La idea es que hagan una estructura y pues muy personal, ¿no? La verdad es que no tienen que ser idénticas todas, cada quien puede ser. Lo único que es que hagamos ese proceso, ayudados con esta herramienta, hacer el razonamiento, el proceso mental para ir colgando y estructurando bien el documento, ¿no? Esa es la idea, ¿vale? Sí, sí, sí. Gracias. De acuerdo. Y les decía, yo por aquí voy a estar, si quieren desconectarse, si quieren apagar cámara, lo que sea, voy a estar por aquí para cuestiones de consulta, algo que se les pone por ahí, echan un grito por aquí. Sí, pero lo podemos hacer durante toda la tarde, ¿verdad? Lo podemos hacer durante toda la tarde. Sí. Lo ideal es que al menos lo comencemos ahorita en este par de horas, y si no lo terminan, tienen todavía tiempo, porque mañana continuamos con el siguiente paso, de una manera, así que tienen tiempo, ¿no? Entonces mañana nos veríamos igual a las 2. Igual, a las 2, 15, 20 minutos nos conectamos aquí para ver instrucciones y demás, y ustedes siguen trabajando. Correcto, gracias. Gracias. ¿Ya estamos otra vez, jóvenes? ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. ¿Ya estamos la mayoría? Sí, doctor. Miren, espérenme.
Miren. Ay, ¿dónde está esto? Ah, miren, ese es uno de los, sí lo ven, ¿verdad? Sí. Este es uno de los tweets de Quadri. Después les enseño los otros. A ver, léelo, por favor. Tú misma. ¿Quién, doctor? ¿Yo? Tú, sí. Bueno, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Imagínense, por esta persona votaron aquí en Coyoacán. Y después les enseño a los otros que están peor. ¿Sí entienden el mensaje que está dando? Es terrible que esté hablando de los otros. De los otros. Bueno, después les enseño a los otros de las barberas. No oyeron lo que dijo un director de la UNAM que es ¿cómo se llama? Que era el director del centro, el Instituto de Investigaciones Materiales. ¿Sí oyeron lo que dijo? Lo terrible que dijo. Ricardo, sí lo escuchaste, ¿verdad? Sí, doctor, sobre los feminicidios. Pero una cosa, lo puedes buscar para que nos los compartas, es de no creerse. Dijo que los feminicidios son un acto de amor, porque es como un ritual que emerge del sentimiento que tienes sobre una persona y eso es parte de la pasión. Imagínense. Y se justificó diciendo que había sufrido un derrame cerebral recientemente y que por eso dijo eso. Y si ustedes creen eso, imagínense con esa mentalidad, esa es la mentalidad que tienen todos este partido y este grupo español que vino, esa es la mentalidad. Imagínense, a ver otra vez, ¿es un acto de qué, dijo? Un acto de amor que emerge de la pasión. Imagínense, y siendo de la UNAM. Imagínense, y esos son las personas que apoyan a estos partidos y estos grupos. Es una locura. Entonces, lo que a mí no me cabe es cómo una persona de la UNAM puede estar a favor de estos partidos. Porque acuérdense que la UNAM es pública. La UNAM es para clase media y media baja. Para clase alta, pues se supone que están todas las universidades privadas. Y si tienen mucho dinero, pues pueden irse a los Estados Unidos. Bueno, ya no digamos más porque si no, Bueno, entonces estábamos hablando de... Espérenme, déjenme quitar esta aberración. Entonces, imagínense, la UNAM peleando. Ahorita yo tomé 2 cursos de perspectiva de género y es algo bastante complicado. Imagínense, la UNAM dando cursos de perspectiva de género para que toda la población tenga sus derechos. Y por el otro lado, estas personas de la UNAM diciendo esas cosas tan terribles, es una locura. Imagínense, y lo peor de todo es que haya mujeres que apoyen eso. Eso es lo peor, que haya mujeres que apoyen eso. Porque ustedes vieron en la foto, cuando firmaron la famosa Carta a Madrid, que habían un grupo de mujeres. ¿Sí lo vieron, no? Eso es lo peor, lo más terrible, que haya mujeres que apoyen este tipo de pronunciamientos. Es de no creerse, de no creerse.
Espérenme, ya. Introducción a la economía. Sí, fue el director de actividades estéticas, claro que sí, Ricardo. Acá está. Espérenme. Ahora no lo puedo, espérenme. Ya. Ahora sí, ya lo estamos viendo. Entonces, no se nos olvide que ¿este ya lo Ya, copiaron? profesor. Ya. Ya, no se nos olvide que el ingreso es lo que obtenemos a través de los sueldos y salarios, las empresas es lo que venden, eso pasa a ser parte del ingreso nacional. Parte de ese dinero lo utilizamos para el consumo. ¿Qué pasa? Porque cuando consumimos, pues generalmente el consumo crea fuentes de empleo, porque las empresas producen y generan empleos cuando hay consumo. Cuando baja el consumo, pues la gente deja de comprar y empieza lo primero que hacen las empresas es a despedir gente. El IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto al consumo. El IVA es cualquier persona que consume algo en México paga el IVA. Antes no se pagaba a los alimentos y a los medicamentos, pero ahora ya creo que a los alimentos ya se paga. No me acuerdo si a los medicamentos ya se paga el IVA. Hace varios años hubo una controversia en la Cámara de Diputados porque decían que el IVA lo pagaba la persona más pobre y la persona más rica pagaban el mismo IVA. O sea, si una persona compraba un producto, una persona pobre compraba un producto y una persona rica compraba el mismo producto, ambos pagaban el mismo IVA. Entonces, la propuesta era de que las personas de mayores ingresos pagaran más IVA y las personas de menos ingresos pagaran menos IVA. Pero eso no prosperó, porque pues es muy difícil. Es decir, tú sí pagas y tú no pagas.
Entonces, ahorita el IVA lo pagan todas las clases sociales pagan el mismo IVA. ¿Cuánto es, Alan, cuánto es el IVA en México? 16%, profesor. El 16%. ¿No sabes si en alimentos es igual o es menos? Y en medicamentos, ¿o no sabes? No, eso sí desconozco. A ver, busca ahí en Google IVA para medicamentos y alimentos y nos dices cuando lo tengas. Bueno. Entonces, a ver, aquí, ahorita lo haces, Alan, porque vamos a ver vamos a esta curva, aquí está el consumo y aquí está el ingreso. Entonces, la curva roja, la CC nos representa, esta nos representa el ingreso, la curva roja, y la curva negra nos representa el consumo. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, esta zona se le llama propensión marginal al consumo. ¿Qué significa? Que todo lo que ganan, todo el ingreso que ganan estas personas, todo lo utilizan al consumo, no les queda nada. ¿Qué quiere decir? Pues que no pueden ahorrar. Y en esta zona, que es zona, fíjense, aquí el consumo está por arriba del ingreso. Y aquí el ingreso está por encima del consumo. Esta zona se llama propensión marginal al ahorro. ¿Y qué quiere decir? Que aquí la gente tiene un ingreso mayor a lo que consume. Entonces cubre todas sus necesidades y además tiene dinero para ahorrar. Por eso se llama zona, como dije, ahorita me acuerdo, al ahorro. Y esta zona es la zona proporcional al consumo. Entonces, y este punto donde se cruza es cuando tienen el suficiente ingreso para cubrir todas sus necesidades, pero no tienen ahorro. Entonces, si estamos hablando de que somos 80 millones, somos 120 millones de mexicanos, de los cuales 50 están en extrema pobreza y 20 en pobreza, 20 en pobreza extrema y 50 en pobreza, donde nos encontramos la mayoría de los mexicanos. Aquí. En esta zona, donde todo el consumo se gasta y ni siquiera cubro todas mis necesidades prioritarias o esenciales. La mayoría de los mexicanos estamos o están aquí. En la zona propensión al consumo. Eso es lo que eso es lo que refleja la poca distribución de la riqueza. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Doctor, perdón, ¿me lo podría repetir de nuevo, por favor? Bueno, aquí tenemos nuestra línea roja, que tú misma, ¿qué representa la línea roja? Es que no entendí. No te escuché. Es que no entendí. ¿Te fuiste de aquí? No entendí. Pero te habías ido, ¿verdad? No. ¿No? A ver, la línea roja representa el ingreso. La línea negra representa el consumo. Aquí lo tenemos. Aquí está el consumo. Entonces, de aquí a el punto, ¿qué significa? Que el consumo está por arriba del ¿qué? Del ingreso. O sea que todo nuestro ingreso lo gastamos y ni así cubrimos nuestras necesidades esenciales. A medida que aumenta el ingreso,
Aquí va aumentando el ingreso. A medida que aumenta, vamos cubriendo más necesidades esenciales hasta llegar a cubrir todas. En este punto, ya cubro todas mis necesidades esenciales, pero no hay que ahorro. Aquí no cubro todas mis necesidades esenciales, pero tampoco hay ahorro. Entonces, a medida que cruza el ingreso aumenta, el consumo, voy cubriendo todas mis necesidades esenciales con mi ingreso hasta este punto. Aquí ya cubro todas mis necesidades con lo que gano, pero no hay ahorro. Si el ingreso sigue aumentando, si sigue aumentando, el ingreso supera al consumo, cubro todas mis necesidades, pero me sobra dinero para el ahorro. Entonces, la mayoría de los mexicanos estamos en la región donde la proporción al consumo es mayor y aquí la proporción al ahorro ya es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la mayoría de los mexicanos no tenemos dinero para ahorrar y eso hace que no haya movimiento en la economía. O sea, si todo el ingreso que la gran mayoría de los mexicanos lo gastan en el consumo y ni siquiera les alcanza para cubrir todas sus necesidades, pues menos va a haber ahorro. Y si no hay ahorro, la economía no avanza porque no hay dinero para prestar en créditos para echar a andar un negocio. Y no nada más es en el banco, ustedes pueden ahorrar su propio dinero y poner un negocio, que aunque no lo metan al banco, que lo guarden abajo del colchón. La mayoría pues, lo guardan en una cuenta de ahorros en el banco, por seguridad. Entonces, ¿qué pasa con la inversión? Pues se disminuye. Entonces, estamos diciendo que cuando hay gran cantidad de pobreza en el país, hay una especie de recesión, porque no hay desarrollo, porque no hay dinero para prestar para créditos. ¿Sí está claro ya, jóvenes? Sí, ya está claro. Gracias, doctor. Ahora vamos a ver, vamos a reafirmarlo aquí abajo. Dice la curva CC representa la trayectoria gráfica de una función de consumo típica. A medida que se elevan los niveles del ingreso disponible, se elevan los del consumo, sin embargo, en escala no proporcional. ¿Qué quiere decir? Que a medida que crece el ingreso y el ingreso es más alto que el consumo, la mayoría de la gente no utilizamos todo el dinero extra en consumo. La mayoría de los humanos tendemos a ahorrar. Entonces, no quiere decir que si yo paso aquí y paso acá, todo lo que vaya ganando, todo lo voy a consumir. No. Una parte la voy a consumir y otra parte la voy a ahorrar, aunque sea la mínima. Bueno, esto lo va a reafirmar. Permítanme. Profesor, Dime. entonces, ¿la gente con menor ingresos consume más que la que tiene mayores ingresos, aunque no sea, bueno, obvio, de manera proporcional? O sea, no es que consuma más, es que el dinero que gana no le alcanza para todas sus necesidades. Entonces, lo que compra se le acaba el dinero. No es que consuma más, es que consume lo que tiene, pero en su totalidad. ¿Sí me estoy explicando? Ajá, entonces no son más consumistas las personas que tienen menores ingresos. No hablamos de consumo desde el punto de vista de mercado. Eso podría ser aquí sí podría, espera.
ese comportamiento sí puede suceder aquí. O sea, la gente tiende, cuando el ingreso es mayor que el consumo, la gente tiende a ahorrar. Pero hay gente que no, que le vale, no ahorra, se gasta todo. Aquí sí hablamos de consumismo desde el punto de vista del mercado. ¿Sí está claro? Sí, doctor, ya me quedó claro. ¿Qué pasa cuando la gente se hace ya grande, llega a los 60, 70, 80 años, todo, y no ahorró nada y todo lo consumió? Pues entonces empieza a tener problemas para subsistir. Pero ese es desde el punto de vista del mercado, el consumismo, como tú lo dices. Aquí no. Aquí la gente consume, pues para comer, la mayoría de su consumo aquí es en alimentos y en medicamentos y en vivienda. Y ni siquiera cubre todas sus necesidades primarias. Entonces, a medida que el ingreso aumenta, esta racha se disminuye. Empieza a alcanzar el consumo. Estaba viendo una publicación que no me acuerdo, que fue un periódico externo, no nacional, donde dicen que en los 3 años que lleva el gobierno, el poder adquisitivo del ingreso ya ha aumentado 46% en México. El poder después lo vamos a ver bien, qué diferencia hay entre ingreso y poder adquisitivo. Entonces, aquí pues estamos la mayoría de los mexicanos, donde todo lo que ganamos lo gastamos en lo más esencial, puede ser ropa, comida, medicamentos y vivienda, y ni siquiera cubrimos. Sí, aquí estoy. Y ni siquiera cubrimos lo más esencial. La idea, cuando si te vas allá a Classroom, está esta actividad que dice... Bueno, vamos a verlo aquí. Dice consumo OF. Aquí estamos. OF. Estamos en este punto, ¿ya vieron? Estamos en el OF. Y ingreso OA. Estamos acá. Estamos en este punto. ¿Está claro? ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿Jóvenes? doctor. Sí, profesor. Entonces estamos en este punto. Entonces dice, el consumo es mayor al ingreso. Ya lo sabemos, el consumo está por arriba del ingreso. Entonces, el consumo la propensión a consumir es mayor a 1. Y no hay ahorro. Es negativo. El punto OG y OB, estamos en este punto. Dice, el consumo es igual al ingreso. O sea, todo lo que ganamos lo consumimos, pero cubrimos todas nuestras necesidades. Entonces, el consumo es igual a 1. Pero tampoco hay ¿qué? Ahorro. Y OH y OD. OH, estamos acá, y OD, estamos en este punto. Dice, el consumo ya es mayor al ingreso. Perdón, el consumo es menor al ingreso. O sea, el consumo ya es menor al ingreso. El consumo ya es menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que ya no se gastan todo, el 100% en el consumo. Ya les queda dinero para ahorrar. Aquí se gastan el 100% en el consumo. Quiere decir que el 1 es el 100%. Y aquí el 100% de lo que se gasta ni siquiera cubre todas sus necesidades. Aquí
ya es menor al 100% el consumo y lo que queda lo ahorramos, que es el ahorro positivo. ¿Sí está claro, jóvenes? Estaríamos en este punto. Y ahora aquí, para que se vea mejor. Dice, cuando el ingreso es de 100 y el consumo es de 130, pues tenemos un ahorro negativo. La propensión a consumir es la división del consumo entre el ingreso y me da 1.30. Y la propensión a ahorrar es la división del ingreso y del ahorro. El ahorro entre el ingreso y el negativo. Pues no puedo ahorrar porque estoy en déficit. Ni siquiera cubro todas mis necesidades. Si el ingreso sube de 100 a 200, el consumo es de 220, seguimos teniendo déficit del 20. Si yo gano 200 y consumo 220, sigo en déficit. Entonces el ahorro es negativo. La propensión a consumir ya bajó de 1.30, bajó a 1.10, pero tampoco hay ahorro. Aunque la capacidad de ahorro ya disminuyó. Después, si mi ingreso sube de 200 a 300 y consumo 300, no hay ahorro, iría del 100%. O sea, todo me lo gasto en el consumo, pero no hay ahorro. ¿Pero qué? ¿Cuál es lo bueno? Que aquí cubro todas mis necesidades. Cuando sube a 400 el ingreso y yo gasto 380, ya tengo un ahorro de 20, pero ya positivo. Y mi propensión a consumir el 100% baja al 95%. Y tengo esta capacidad de ahorro del 0.05. Y así sucesivamente, a medida que vaya creciendo el ingreso, pues va aumentando mi capacidad de ahorro. Fíjense, inicialmente el salario mínimo, no me acuerdo si estaba en 50, 60 pesos. Este gobierno ha subido, no me acuerdo si 2 o 3 veces, subió primero a 95 y creo que ahorita está a 145. Entonces, va sucediendo esto exactamente a medida que va aumentando el salario. Lo ideal sería igualar el salario, llegar cuando menos a igualar el salario con el consumo. Eso sería lo ideal. Pero sabemos que va a estar difícil en estos 3 años que faltan de este gobierno por las situaciones, por todas las situaciones económicas que están pasando. Pero lo ideal es igual. Sería lo mínimo ideal, igualarlo para después ya que el ingreso fuera mayor al consumo. Pero pues no, estamos todavía por debajo todavía. Pero sin embargo, la capacidad de mejoría con esos incrementos al salario mínimo es positivo. ¿Quiénes son los que se niegan a incrementar el salario mínimo? Pues los empresarios, los que no pagan impuestos, los que usaban el outsourcing para no pagar prestaciones a los trabajadores. Y esta última vez, en este segundo, el primer aumento sí estuvieron de acuerdo, pero en este segundo aumento ya no. Lo hizo el gobierno, pero ellos ya no estuvieron de acuerdo. Y son por los que votan, por esos partidos, todos son los mismos, todos son los mismos. Las personas que votaron por esos partidos azules y tricolores apoyan que estos empresarios no quieran pagar lo debido a los trabajadores. Que cada vez se hagan más ricos, porque ellos son los dueños de las grandes empresas, son los dueños de los periódicos, de las televisoras, de todo son los dueños. Y son unos cuantos en este país. Y también manejan a esos partidos y fueron por los que votaron.
Bueno, vamos a copiar. Doctor. A ver, Saúl. Perdón, adelante, adelante. No, que vaya ya primero, por favor. Gracias, Saúl. Yo solo quería preguntar por qué hay ciertos empleos que no entran dentro del salario mínimo. Supongo que es algo más de derecho, pero no sé si sepa usted. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que mi primer empleo fue cuando tenía como 14 años de mesera en una pizzería y Sí. pues todos los sueldos son 100 pesos por mucho más de 8 horas de trabajo, pero bueno, ese es otro tema. O un amigo mío igual le pagan 100 pesos al día por trabajar en una veterinaria. ¿Cuál es el requisito para Porque son entrar? ilegales. Porque son ilegales esos trabajos. Porque acuérdense acuérdense que para el empleo se rigen en la Ley Federal del Trabajo. Entonces la Es que, FEIDEL, pues, no, perdón, es que según yo, bueno, al menos a mí 100 pesos tal vez sí, porque era menor. Bueno, creo que a los 14 me dijeron que ya se puede trabajar, no sé si era cuestión de 10 no, pesos. no, es ilegal. Creo que ahorita es la ley, la edad legal para trabajar son 16 años. Pero, por ejemplo, los meseros que sí eran mayores de edad y que ya tenían seguro de paro, o sea, como el seguro médico por ser trabajadores, cosas así, porque a ellos no se les pagaba lo correcto. No, sí se les paga el salario mínimo. O sea, el salario mínimo era bajísimo. Sí se les pagaba el salario mínimo. Lo que pasa es que ellos se aguantaban, la mayoría de los meseros, porque viven más de las propinas de lo que era el salario. Pero a un adulto mayor de 18 años con todas sus prestaciones legales, claro que se les pagaba el salario mínimo. El problema es que era bajísimo el salario mínimo. Eran como 52 pesos al día. No alcanzaba para nada, pero se aguantaban por las propinas. Sí, igual sí siento que sigue pasando eso, porque según yo siguen ganando 100 pesos al día. Si ganan un poco más que por las propinas. Ya ganan más, ganan 125, porque el salario mínimo es de 125. Imagínate, para un joven que tenga un hijo y una esposa, pues es una locura, 125 pesos. Pero es mucho más de lo que eran 50 y tantos pesos y 80 pesos. Si un kilo de tortillas, acuérdense que hace 2 años llegó a costar hasta 30 pesos un kilo de tortillas, 30, 40 en algunos lugares de la República Mexicana, y el salario mínimo estaba en 60. Era la peor tontería que estaba sucediendo, y eso fue con el sexenio anterior, no me acuerdo si fue con Calderón o con Peña Nieto, eso lo que sucedió con lo del kilo de tortilla que llegó a costar hasta 30, 40 pesos. No sé si les tocó, pregúntenle a sus familiares, ellos deben saber. Pues todos esos son los que están dentro de esos partidos. Todos esos están en esos partidos, en el tricolor y en el azul. A ver, ahora sí, Saúl, ¿qué ibas a decir? Sí, antes de mi pregunta, un comentario rápido. Sí, perdón. Todos los demás siguen copiando, la gráfica. Sigue, ya Saúl. Que lo que dice Carla, pues sí tiene razón. O sea, de hecho, aunque por ley se les tiene que pagar el salario mínimo, a los meseros en general se les paga menos justo porque se considera que parte de sus salarios son las propinas, cosa que también es ilegal. Por eso realmente no es tan bueno. No es ilegal, O sea, el que tú recibas propinas, no, hasta ahorita no es ilegal. No me refiero a que sea ilegal recibir propinas, me refiero a que no está conforme a la ley que su salario contemple las propinas. Las propinas son un extra a lo que tendría que ser su salario mínimo, claro que no sí. se les paga. Pero bueno, y que a veces es mayor, las propinas que el salario. Muchas veces es mayor. Pero mi pregunta iba en torno a esto, doctor. ¿Por qué? A ver, espérame, guárdame tu pregunta porque ahorita te voy a decir algo, a lo mejor va relacionado con eso. Legalmente, en la reforma laboral que hicieron estas personas, los neoliberales, se incluyó que fuera legal ¿cómo se llama esa forma de contratación? Por honorarios. Lo hicieron legal. Aquí te pueden contratar en una clínica veterinaria por honorarios, pero no tienes derecho a nada, No tienes derecho al servicio médico, no tienes derecho a aguinaldo, al ahorro, nada. Y eso
lo hicieron legal en la reforma, no en esta última, sino en la que hicieron en los sexenios pasados. Entonces a ti te pagaban por honorarios, pero no tenías derecho a nada. Y muchos médicos trabajaban de esa manera. Ahora sí, dime. Sí, no, mi pregunta iba más en torno a ¿cuál es el beneficio de aumentar el salario mínimo cuando va proporcional a la inflación y también al aumento de los precios? Porque, eso por lo ejemplo, eso lo vamos a ver cuando veamos inflación. Ahí lo vas a entender bien. Ok. Eso lo vamos a ver tal vez mañana. Yo creo que mañana ya vemos inflación y ahí vamos a explicar exactamente todo lo que dices. Cómo deben ser los salarios respecto a la inflación y qué diferencia hay entre ingreso y poder adquisitivo, que no es lo mismo, ¿eh? Sí, no, entiendo que no, pero A ver, esa es termina. justo mi duda, o sea, ¿de qué sirve aumentar, no sé, 10 veces el salario mínimo si los precios aumentan 10 veces? Sí, De los pero productos de la no está canasta básica. sucediendo eso, ¿eh? Ahora ya no está sucediendo eso. Ahora el salario mínimo está aumentando y los precios están, ¿cómo se dice? Cuando no se mueven. ¿Estables? Estables, exacto. Eso lo vamos a ver mañana, todo eso. Así que ya no te preocupes, Saúl, lo vemos mañana. ¿Ya acabaron de copiar la gráfica? Ya, profesor. Bueno, no hagan trampa y no vayan a tomarle fotos, ¿eh? ¿Me escucha doctor? ¿Mandé? Sí, nada más es para comentarle. Cópienla. Más o menos hice bosquejo de un documento que pues, la verdad es que ya lo he estado trabajando apenas. Entonces, nada más que aquí en esta computadora yo no tengo el programa, lo hice en la de escritorio. Además, por el tema me facilita más. Y le quiero hacer una pregunta, no sé si le pueda compartir yo. Sí. Pantalla. Sí. Me agradó mucho porque hasta el mapa exportó al momento de hacerlo en Word. Sí, correcto. Yo conocí esta herramienta y me gustó. Sí, es la idea del curso, que tengan herramientas, pues, digamos, hacer lo mismo que siempre hacemos. Yo las uso y a mí me funcionan mucho en el sentido de que hago, bueno, yo considero más rápido mejor estructurado. Por eso es la intención, por eso que voy a decir. No sé si me permita compartir, nada más se lo muestro. Sí, sin compartir, presentar, ¿verdad? Pantalla, nada más aquí tengo una situación, es pantalla completa, una ventana, pestaña. Pantalla completa se va a ver todo lo que tenga abierto en la computadora. Una pantalla va a verse específicamente una pestaña, la pestaña que tenga que mostrar. Entonces, para evitar problemas, bueno, pues más fácil pantalla completa para que... ¿Qué querías decir? ¿Perdón? No, ya es que no había entendido lo de las siglas, pero está relacionado a la gráfica pasada, ¿no? En los puntos. Sí. Esto, OF y OA, son estas coordenadas. Y esto es consumo, ingreso. Bueno, el formato, pues, dejé el mismo. Consumo e ingreso. Nada más aquí mi duda. Ok. Aquí en este Profesor, formato, lo que quería es aquí donde está mi ¿por qué se le llama ahorro líquido? ¿Ahorro líquido? ¿Dónde? Que es El famoso TOC. Es una forma de decirlo que es en efectivo. Los pesos de O sea, que lo tengas en la mano. No lo pude hacer en el sistema directo. Es un sinónimo de liquidez. ¿Se has oído? Cuando dicen que no, si tienes liquidez o no tienes liquidez? ¿Se has oído? Sí, profe. Es lo mismo. Liquidez es que realmente tengas el dinero. Supongamos, te pueden ofrecer algo
tema que estoy... una cosa que te guste, una ropa que te guste, alguien que te la ofrezca. Dice, no, no te la puedo comprar porque no tengo liquidez. ¿Qué quiere decir? Pues que no tienes dinero para pagarlo en ese momento. Y lo que le puede decir, te lo puedo comprar con tarjeta de crédito, pero ella, eso es una forma de liquidez, una tarjeta de crédito. Pero te puede decir, no acepto tarjeta de crédito, entonces el dinero en efectivo, pues no. ¿Sí o no? Sí, profe, ya, gracias. Lo hizo en automático. Sí, correcto. ¿Ya lo puedo cambiar o falta? Sí, mire, ahí está todo lo que yo escribí. Jóvenes. Me pasó en automático. Ya, doctor. Entonces, De aquí nada más van a copiar hasta el 400. Pero sobre todo en esta parte, doctor, si cada uno de los marquitos yo los puedo mover de posición, es lo que no pude lograr aquí. Lástima que no tengo la aplicación en es que te estoy presentando desde mi lab, que es un poquito menos potente que la de escritorio, pero no sé si hay algún truco para mover esto hacia algún lado que no nos agrada, que además como faltando 15 minutos para las 4. Nos vemos. Me voy a conectar nuevamente. Es que tengo la computadora utilizando la otra cosa. Pero me voy a conectar. Y esto que hay una pequeña cosita ahí, pero no te grave, así que voy a decir. Ahora sí que aprovechando una para ti, para todos, les voy a decir ahí. Pero que me da pero ahorita me conecto y ya les hago un comentario de eso. Y ya, de acuerdo. Mientras sigo aquí explorando porque tengo tiempo y me gustó el programa. Solo al 400, ¿eh? Pero aquí estoy. Gracias. Digo, ahora déjame ver cómo dejo de compartir. Ahí está. Ok. De acuerdo. Gracias. Prolongación del mandato de AMLO después del 2024. Dictadura. ¿Modificarán al menos el presupuesto? Por supuesto, hay que cancelar el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida. Sí, claro. Lo único exitoso. No, ¿cuál exitoso? Es una desgracia, es un desastre. Se molestan mucho cuando hablo de que hay un sector de la clase media aspiracionista
¿Ya acabaron? Ya, doctor. Ya, doctor.